Ajá, buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas tardes, estimado Aarón. Bienvenido a nuestra comunidad de criptocontadores, a nuestro compartir de saberes. Y como bien te lo decía tras bastidores, Aarón, y en oportunidades anteriores que has compartido con nosotros, estuviste con nosotros en la segunda corte, la intención de este compartir es exactamente como lo has indicado en uno de tus libros, que aprovecho, además de hacer difusión, el cual tuve el honor también de, que me obsequiaras en el mes de abril del año pasado, el valor de la economía digital, y voy a citar rápidamente el texto, Aarón, porque poderosamente, Aarón, valor de la economía digital en Venezuela, llama a la reflexión, tiempos disruptivos, ¿sí? Acá indicas, discúlpenme, he tenido por acá un problemita, vamos a acomodar esto por acá, y citabas por allá, hacer un resumen, ¿no? Nuestras relaciones sociales y de producción están cambiando a la sazón del conocimiento aplicado y la tecnología digital. Esta situación plantea un nuevo escenario económico, una nueva economía, una economía digital con actores que desde lo local impactan lo global a la velocidad de un clic, con empresas y emprendimientos 2.0 que gerencian áreas de un organigrama cada vez más plano, con medios digitales y redes sociales capaces de informar instantáneamente, donde la economía colaborativa marca la pauta, la expansión global de la tecnología y la información, creando continuamente valor para los prosumidores en sociedad. Nada más acertado que, ese gran resumen de tu libro, publicado por allá, corrígeme, Aarón, en el año 2017. Por favor, me corriges. Donde el tema que vamos a abordar el día de hoy, es ese impacto, ¿no?, del PIB en Venezuela, de la minería digital, los criptojuegos y cómo impacta. Creo que bien lo dices allí, un nuevo escenario económico, Aarón. Bienvenido, Aarón. Bienvenido. Así es, hermano. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la lectura de ese resumen de ese trabajo que está publicado por allí en Amazon, con la Editorial Académica Española, el valor de la economía digital en Venezuela. Y mira, es así, ¿no? Es así. Estamos realmente transitando el camino de una economía diferente. Y en definitiva, pues, este factor de producción, que es la tecnología, todo lo ha cambiado. Quien no lo vea, simplemente es porque no lo quiere ver. Y hacia allá tiene que ir la preparación de todos nosotros, ¿no?, de ciencias sociales. El contador, el administrador, el economista, el estadístico, el licenciado en relaciones internacionales, el licenciado en ciencias fiscales, o sea, del abogado, todo el mundo tiene que estar sumándole a esa caja de herramientas, destrezas digitales, para poder entender mejor cómo ahora estas relaciones sociales de producción, cómo ahora esta nueva economía, cómo ahora estas finanzas, si bien ya estaban ocurriendo de manera virtual, hoy por hoy se están creando valor digital a través de la desmaterialización o la digitalización de elementos que pues otrora eran físicos, o simplemente se están creando elementos digitales que son valiosos, como el caso de los NFT, ¿no? Entonces, esto de alguna manera le da una patada a la mesa a la teoría económica tradicional, y es allí donde todos tenemos que seguir estudiando y sobre todo aportar de esos hallazgos que tengamos, para poder entender mejor todo esto que está pasando. Claro que sí, Aarón. Y Aarón, nuevamente agradecido por aceptar nuestra invitación, por este compartir. Bien te comentaba, esto es algo así como un básico, como siempre nosotros hemos planteado a nuestro colegio, a nuestro gremio, a liceos, universidades, qué ideal fuese que desde el primer año de bachillerato nuestros jóvenes estuvieran recibiendo clases de economía, clases de contabilidad, de finanzas, de criptocontabilidad, de esta economía digital, para, creo que seríamos más disruptivos, Aarón, ¿no? Yo quiero comenzar, Aarón, sobre todo, porque en nuestra comunidad va en positivo, ¿no?
Y por acá el noticiero de Venevisión recientemente, unos meses atrás, reseñaba lo siguiente, Aarón, bien consono también con nuestro tema. La compañía Credit Suisse, el segundo prestamista más grande de Suiza, pronostica que el Producto Interno Bruto de Venezuela se expandirá 4% durante 2021, Aarón. Aarón, iniciamos nuestro compartir, así como un paso a paso. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, Aarón? ¿Qué es el Producto Interno per cápita? Ese Producto Interno Bruto per cápita. ¿Cómo se calcula ese Producto Interno Bruto? Imaginémonos, sabemos que muchos de los asistentes y seguidores conocen la definición, saben sus funciones, pero bien sirva nuestro material y este compartir para esos jóvenes que se están iniciando, que están ingresando en el bachillerato, en esa secundaria, para exactamente brindarle también apoyo, Aarón. Bueno, mira, como tú lo comentas, Francisco, ¿no? Aquí la clave es la educación, y la clave es la formación. Y mientras más temprano uno esté expuesto a temas económicos, financieros, entender realmente qué es el dinero, es increíble la cantidad de egresados en ciencias sociales que adultos y trabajando en empresas y firmas realmente no entienden bien de qué va el dinero, ¿no? Qué es el sistema de dinero, qué es un banco central, por qué se crearon, qué es la reserva fraccionaria, ¿no? Todos esos elementos que están allí, ¿no? El tema del patrón oro. Y cómo de alguna manera del 71 en adelante ya no necesariamente las monedas están respaldadas por ese metal, ¿no? Hay muchos elementos que aprender y sobre todo que traer a la vida cotidiana. Pero fíjate, tú pones el acento en uno de los indicadores más importantes de la economía de los países, ¿no? Y que, bueno, pues existe una metodología, hay una metodología del Fondo Monetario Internacional que tiene unos cuantos años ya, que orienta a que los bancos centrales, a través de sus cuentas nacionales, puedan construir una matriz de doble ingreso que le permita a las personas pues calcular ese valor. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, es el total de la producción de bienes y servicios generados por todos los miembros pues de un país, empresas, personas jurídicas, sector público, sector privado, los nacionales y los nacionales que están fuera del territorio también, porque lo que hacen los venezolanos fuera del territorio se calcula allí, y convierte en el principal indicador de eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas económicas, ¿no? Porque en definitiva, pues el total de producción de un país que se mide pues por la vía del ingreso, por la vía del gasto, por la vía de valor agregado, se convierte entonces en esa herramienta fundamental, bueno, para saber qué hemos hecho un año fiscal completo, de qué van las políticas económicas, cuán eficientes han sido, y se utiliza como un indicador para comparar, al llevarlo a una moneda de las canastas de monedas del Fondo Monetario, una moneda de uso común, al tipo de cambio del país, se lleva entonces como un elemento de comparación. Cuando tú lo divides entre el total de la población, tienes el producto per cápita, el Producto Interno Bruto por cabeza, por habitante, o sea, ahí se convierte en un gran indicador de riqueza y te hace ver con el paso del tiempo, pues en función de el crecimiento poblacional y la demografía del país, bueno, cómo se reparte ese total de producción entre todos esos habitantes, ¿no? Es importante porque se convierte otra vez en un indicador de crecimiento, de desarrollo, de eficiencia, de eficacia, de efectividad de las políticas económicas, pero también se convierte en un indicador de riqueza, ¿no? Todo cuando otra vez se compara con los países vecinos, países de otras latitudes, con otras experiencias y otras situaciones, podemos ver si efectivamente las cosas se están haciendo bien, y de allí su gran utilidad. Por eso es que el Fondo Internacional orienta a hacer estudios y variaciones sobre ese Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el caso de Venezuela, habría que decidir responsablemente que desde el año 2017 no tenemos datos estadísticos de ese Producto Interno Bruto por las cuentas macroeconómicas, ¿no?, del Banco Central. Así que lo que tenemos son datos estimados de entes multilaterales, porque cuando uno descarga la data del Banco Central de Venezuela desde el año 2008 al 2017, los datos del PIB total que aparecen ahí a precios constantes o precios corrientes son valores provisionales, ¿no?, por las propias estadísticas del Banco Central. Entonces se convierte en un indicador importante siempre y cuando
el Instituto Nacional de Estadísticas, la Gerencia de Estadísticas del ente emisor, nos pueda tener ese dato actualizado porque nos habla pues de una evolución o una mejora o un retraso en el desarrollo de la actividad. Ok. ¿Me oyes, Aarón? Perfecto, Sí, te escucho, perfecto. te escucho. Hubo allí un delay. Aarón, entonces, en resumen, podemos entender que ese Producto Interno Bruto para aquellos jóvenes que están también iniciando su secundaria, que están ingresando al bachillerato, ¿no? Lo conocemos, y a la universidad, y que van a explorar ese mundo de economía, mundo de contabilidad, mundo de finanzas, podemos decir entonces que ese Producto Interno Bruto sería entonces una suma algebraica. A ver, creo, Aarón, creo que tuvo por acá problema. Vamos a ver, vamos a ubicarlo nuevamente. Buscar a Aarón, nuevamente vamos a invitar. Recordemos que estamos en vivo, temas de conectividad, temas de internet, pero ya vamos solventando. Vamos nuevamente con la invitación a Aarón. Esperemos que vuelva a aceptar la invitación. Mientras Aarón acepta por acá la invitación. Ajá. Estamos enviando invitación. Vamos a ver, Aarón, si estás conectado. De todos modos me escribes. Nos escribes por acá todos. Haciendo un resumen de lo que comentaba Aarón. Sobre todo, bueno, el nivel de las estadísticas, Producto Interno Bruto, lo que serían esos elementos que configuran o que podríamos nosotros tener en cuenta o que debemos tener en cuenta, ¿sí? Lo que sería el consumo, ¿sí? Las inversiones. Él hablaba de un gasto público, el gasto, porque efectivamente el Estado interviene, ¿sí? Allí tenemos, voy otra vez con Aarón, nuevamente, vamos a ver, voy a invitarlo, creo que se perdía la conexión. Ok, aquí lo volvemos a tener. Aarón, te perdimos unos instantes. Entonces decía, en resumen, podemos indicar que ese Producto Interno Bruto, según lo que comentabas, está compuesto entonces del consumo, las inversiones, gastos, ¿sí? Y una suma algebraica entre lo que serían las exportaciones e importaciones, ¿no? De bienes y servicios, para entonces poder tener una fórmula y decir, hemos crecido o estamos neutro, ¿no? O lo que digamos en un plano, ni ganamos, ni hemos crecido, ni hemos decrecido, o estamos en descenso, ¿no? Entonces, esa sería una gran fórmula para poder definir cómo se calcula ese Producto Interno Bruto. Bien lo decías tú, Aarón, tenemos algunas estadísticas, bien sea, bueno, lo comentaba, el Banco Central de Venezuela por el momento no ha publicado esas estadísticas, o por lo menos unos históricos, pero maneja algunos históricos del Producto Interno Bruto de Venezuela, cómo se ha comportado, por ejemplo, en estos últimos 5 años, para poder decir, bueno, ha estado, sabemos, situación país. Recordemos que a nivel mundial COVID ha impactado a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo que, bueno, Venezuela tiene una condición muy particular. Efectivamente, tenemos unas restricciones económicas, ¿sí? Que efectivamente nos limitan, ¿sí? al crecimiento. Entonces, ¿manejas alguna estadística como economista, Aarón, que puedas compartir, que puedas decir, bueno, Venezuela en sus últimos 5 años, 2 últimos años, se ha comportado de esta manera, ha decrecido, se ha mantenido? ¿Tenemos algún tipo de estadística, Aarón? Sí, claro que sí. Fíjate, importante lo que tú estabas comentando ahorita sobre la composición de ese Producto Interno Bruto, ¿no? En principio, pues habría que decir que hay una relación muy importante entre esas variables que tú describías. Si lo vemos como una situación de tendencia, donde el consumo privado, la inversión privada, tienen que privilegiarse por sobre, ¿verdad?, la participación del gobierno dentro de la situación económica. Esos 3 elementos conectan con el mercado interno. Luego tenemos los 2 elementos que conectan con el mercado externo, que tienen que ver con, pues, con las exportaciones tradicionales y no, que son las generadoras de ingresos por la vía del mercado externo.
y el elemento que resta, que son las importaciones, ¿no? Entonces, ahí es importante recordar el hecho de que cuando hablábamos hace unos minutos de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, entendiendo cómo este indicador, pues, un elemento muy importante para evaluar en el tiempo si tenemos crecimiento y si hay desarrollo. En el caso de Venezuela, a nivel de estadísticas, como tú me pedías, desde el cuarto trimestre del año 2014, Venezuela presenta una relación negativa del PIB. Tenemos pues ya una buena cantidad de años con una variación negativa del Producto Interno Bruto. Esto no quiere decir que necesariamente la población económicamente activa, las fuerzas productivas y la política económica que tenemos en los últimos años ha ayudado a revertir el hecho de que pues se dependa más del resto del mundo, de que no necesariamente tengamos inversión privada, nacional y extranjera para incentivar la economía nacional. Y bueno, pues ya con el efecto COVID de año y medio a la fecha, pues esa caída en el consumo por diferentes razones, sumándole a eso también el tema de la migración, porque hay que entender que buena parte de la población económicamente activa pues también ha escogido y ha tomado su decisión de estar en otros espacios, ¿no? Eso también tiene un efecto directo sobre el Producto Interno Bruto. Ahora que entregaron el Premio Nobel de Economía, bueno, ya mencionaron a los economistas que fueron galardonados con el Premio Nobel, pues sus trabajos tienen que ver con el trabajo, con el salario mínimo, con migraciones, con la educación, que es algo bien importante de entender. De cuenta, mucha gente cree que el PIB solamente se mueve por política económica, pero es que detrás de todas esas grandes variables macro y seres humanos hay personas, y el estudio de la dinámica económica, de la dinámica social, de la agregación de valor, es exageradamente importante para poder entender esto. Mira, si hablamos nosotros de algunas estadísticas del Producto Interno Bruto, bueno, el Banco Central de Venezuela lo son los datos, pues, a precio constante de corrientes desde el año 1950 hasta el año 2017, cambiando, pues, la base de año de comparación. Lo último que se tiene bolívares a precios de 1997, y como te decía, el año 2008-2017, los precios, o sea, los valores que aparecen ahí, son valores o cifras provisionales, ¿no? Lo más reciente que tenemos por allí son las estimaciones de crecimiento que hicieron diversas empresas, por ejemplo, para el cierre del ejercicio fiscal 2021, ¿no? Hay una empresa inglesa de nombre que son sus siglas, que ha tenido una estimación de crecimiento de 2% para Venezuela, la corrigió y está en 6.2%. Credit Suisse, que es el caso que tú mencionabas al inicio, hablaba de un crecimiento del 4%, corrigió 5.5%, o sea, siempre es increciendo. Pareciera que hay un tema de optimismo interesante por parte de estas dos entidades financieras, mientras que el Fondo Monetario Internacional, su previsión de crecimiento es negativa, es decir, se pensó proyectado para el cierre de 2021 un menos 10% del PIB, pero se corrigió para un menos 5%, o sea, menos negativo. Y en términos de inflación, por ejemplo, el Credit Suisse hablaba de un cierre del 1.950%, corrigió a 915%, partía de 1.373%, corrigió a 1.103%, y el Fondo Monetario pasó de 5% al cierre de inflación para 2.700%. Siguen siendo números exageradamente amplios para manejar por parte de una economía, y precisamente es aquí donde entendemos que hay que hacer política económica coordinada, política monetaria, fiscal, cambiaria, comercial, como reza el 320 constitucional, ¿no? Entonces, lo que mayormente hemos visto en los últimos 7 años ha sido una variación negativa de la capacidad real que tiene el país para generar ingresos, y Venezuela, en vez de estar creciendo, más bien se contrae, distinto a lo que es la tendencia de otros países, aunque todos los países en estos momentos están siendo afectados por el efecto COVID, y todos los países tienen un incremento de la inflación, producto de las tomas de decisión que se asumieron a nivel fiscal, políticas de apoyo, de ayuda, de transferencias a personas naturales y empresas, para tratar de mantener los niveles de ingresos, los niveles de circulación monetaria e incrementar el consumo. Pero en el caso nuestro, antes de que llegara todo eso, ya veníamos con una espiral descendente, como te decía, del cuarto trimestre de 2014 a la fecha, de una variación negativa del Producto Interno Bruto. Claro.
efectivamente, bueno, he escuchado también a algunos amigos economistas cuando en la cátedra indican que, bueno, no hay crecimiento positivo, valga la redundancia, no hay crecimiento positivo a nivel de Producto Interno Bruto, cuando solamente podemos decir, consumimos, hay un nivel de consumo alto, pero tengo un nivel de consumo importación, comilla lo de consumo, sino de importación de esos productos, viene que consumimos, ¿sí? Ahí la ecuación no nos daría, por decir positivo, no nos daría, caramba, es que estamos consumiendo, pero resulta que ese gran porcentaje de consumo lo importamos, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicar la ecuación fundamental de ese Producto Interno Bruto. Aarón, entiendo entonces, consumo, inversiones, gastos y lo que sería esa diferencia entre las exportaciones e importaciones para entonces poder indicar, medir si tenemos un crecimiento o hay un decrecimiento o no crecemos, ¿sí? Estamos allí de manera neutral, ¿no? En términos coloquial para los muchachos. Aarón, para ti, Aarón, economista, venezolano, ¿Venezuela crecerá un 4, un 5, un 10, un 20? ¿Qué considera Aarón para Venezuela, la economía venezolana para el cierre del año 2021? Mira, no te escuché muy bien lo último, ¿no? Pero la primera parte, cuando me hablabas del tema de la ecuación, es importante la relación que hay que establecer entre esas 5 principales variables macro, ¿no? Si bien ese Producto Interno Bruto se puede conseguir por la vía del gasto, la vía del ingreso, la vía de la agregación de valor, aquí lo importante es que lo que tiene que llevar adelante ese Producto Interno Bruto de cualquier país, tiene que ser un mayor nivel de consumo de los hogares, un mayor nivel de inversión nacional o extranjera, pero principalmente privada, una menor participación de ese gobierno, de ese Estado en la economía, y producto de esa mayor inversión nacional y extranjera, pues un mayor nivel de actividad comercial que redunde en exportaciones tradicionales y no tradicionales, y con el paso del tiempo una menor dependencia del resto del mundo, ¿no? Pero en el caso nuestro tenemos todas esas variables al revés, ¿no? O sea, el consumo del venezolano a nivel de la demanda agregada durante este año y medio de pandemia para nosotros, pues ha tenido un comportamiento declinante por diferentes razones. Los niveles de inversión privada e inversión nacional extranjera muy bajos, una mayor participación, eso sí, en el mercado interno del Ejecutivo, vía transferencia, vía gasto, que mayormente con PIB nacional, unas exportaciones tradicionales y no tradicionales exiguas que tienden a seguir en una caída libre muy particular porque no necesariamente se está incentivando el aparato productivo, y eso sí, una mayor dependencia del resto del mundo para poder suplir y poder cubrir las necesidades del mercado interno, ¿no? Entonces, necesariamente lo que estamos viendo hay que revertirlo, hay que cambiar esa relación y al final de cuentas, pues para tú poder lograr eso, si plenamente tienes que darle protagonismo a los agentes económicos, tienen que llevar la batuta de ese crecimiento del Producto Interno Bruto. Pues entonces aquí llegamos a la histórica pregunta, bueno, ¿cuál es el rol de cada uno de esos agentes económicos, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál es el rol de los empresarios, los industriales? ¿Cuál es el rol de los hogares y la familia? Y al final de cuentas, todas las economías que están mostrando tasas de variación positivas, es decir, crecimiento, y que se mantienen en el tiempo, estamos hablando de desarrollo, mayor participación del sector industrial, sector empresarial, sector comercio, sector transporte, que son quienes están llevando el mayor peso de la actividad económica del país, con un gobierno que establece las normas de juego dentro de esa economía, que de alguna manera ya por la ley impositiva participa de la riqueza de esas empresas, de esas industrias, y que eso tiene que revertirse luego por la vía de las políticas públicas a través de satisfactores para las personas, ¿no? Que ese es el deber ser. Sin embargo, pues hay muchas cosas todavía que corregir. Lo que queda del año 2021 es prácticamente nada, 2 meses y medio. Hasta ahora lo único que hemos tenido en el país ha sido una política monetaria contractiva por parte del encaje legal en manos del Banco Central de Venezuela, una intervención cambiaria que hasta ahora, del mes de agosto a la fecha, ha mantenido pues un tipo de cambio alrededor de un mismo valor,
y bueno, evidentemente luego de una tercera reconversión o nueva expresión monetaria, en un mercado multimoneda, porque hay que reconocer que Venezuela es un mercado multimoneda, no solamente dólares, pesos, es euro, es real brasilero, es oro, son criptos que están presentes en nuestra economía. Bueno, cada agente económico está buscando el medio de pago que mejor lo represente, bueno, para poder hacer la cobertura de sus necesidades. Entonces, precisamente allí lo que queda del año 2021, no pareciera que está en el horizonte, pues, algún tipo de política económica orientada, pues, al tema de coordinar con el sector industrial y empresarial, sino más bien un poco más de lo que hemos seguido viendo con el paso del tiempo, que es una mayor participación del gobierno a través de la vía de las transferencias. Recordemos que hay un evento electoral ahora a finales de noviembre y bueno, mucho de lo que se está haciendo tiene que ver en función de ese evento que tiene su característica y su importancia desde el punto de vista de los centros de poder. Bueno, a la audiencia, sobre todo, colocar también en contexto de nuestro tema a tratar, minería digital, los criptojuegos, su impacto en el Producto Interno Bruto de Venezuela. Fíjate todo este recuento educativo, sobre todo educativo a esos muchachos también, informarles, hay un Producto Interno Bruto, la metodología, cómo se calcula. Bueno, para llegar, Aarón, efectivamente a la minería digital, los criptojuegos, que hoy en día Venezuela, disruptiva, pionera a nivel mundial, ¿sí? Por tener normas de regulaciones a nivel de los criptoactivos, por tener uno de los primeros criptoactivos, ¿no? Pionera en los criptoactivos, como es, bueno, el petro, ¿no? Se considera un criptoactivo, según el white paper, allí se establece criptoactivo. Minería digital, Aarón, criptojuegos. ¿Qué es eso, Aarón? ¿Qué es la minería digital? ¿Qué son los criptojuegos? Bueno, fíjate tú que ahí habría que reconocer que efectivamente Venezuela es un país muy avanzado en términos de su acercamiento a los criptoactivos desde hace muchos años, ¿no? Antes del propio petro, ¿no? Mucha gente dice que el petro es la primera criptomoneda, pues están equivocados. La primera criptomoneda se llama Bitcoin, que eso se creó por un venezolano en el año 2012, imagínate tú, ¿no? O sea, el Bitcoin comienza operaciones el 3 de enero del 2009 y ya en 2012 en Venezuela, es curioso que ha cargado todo lo que tenía que ver con Bitcoin y estaba replicando su propia criptomoneda, ¿no? Entonces, de 2012 en adelante Venezuela tiene historia cripto, ¿no? Desde el octubre de 2013 Venezuela aparece en las estadísticas de local Bitcoin. Y, bueno, muchos venezolanos por los convenios cambiarios que teníamos en esa época, se acercaron a los criptoactivos porque entendían que era una forma de poder tener a través de Bitcoin a tener acceso a divisas, ¿no? Luego muchos se interesaron en la minería digital, que hoy la minería digital en Venezuela se entiende como una actividad económica industrial reconocida, ¿verdad? Por parte de la Ley del Sistema Integral de Criptoactivos de enero de 2019 y la Providencia del año pasado. Y es importante entender que pues hay todo un ecosistema, que es una palabra que se trae de la biología, pero es que todo esto está vivo. Está el usuario de cripto, está el minero de cripto, está el trading en cripto, está el que desarrolla billeteras, está el que desarrolla pasarelas de pago, las plataformas P2P, las casas de intercambio, los creadores de cajeros automáticos. Cada proyecto de criptomoneda debe tener detrás un grupo de personas. O sea, es decir, hay una gran cantidad que se reúnen alrededor de esta tecnología, de que algunos estén con la vigencia de la visión criptoanarquista o no, porque hay que entender que la visión pura del documento de Satoshi, para muchos proyectos de los que tenemos hoy, total y absolutamente perdido. Claramente lo que Satoshi dijo en el libro blanco del 31/8, hoy muchos proyectos para nada lo intentan, y de ahí la importancia de leer los elementos históricos que están detrás del surgimiento de todo esto. Pero sí, Venezuela entró por la innovación de haber creado, pues, a nivel gubernamental su primer token concentrado, descentralizado, pues, que es el tema del petro. Y más allá del token, más allá de esta propuesta gubernamental, pues todo el crecimiento que ha tenido el mercado y la legislación, como tú bien lo señalabas, pero también hay que entender que no hace falta una legislación específica para que un mercado activo funcione, ¿no? Lo que estamos viendo es el efecto de lo que se conoce como legal tech o regulation tech, que
que el afán por parte de los centros de poder, vale decir gobiernos, instituciones, ministerios, secretarías del área económica, bueno, pues de participar en un mercado que fue diseñado para que no participaran, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Entonces se crea legislación y dependiendo de la orientación de esa legislación puede ser una legislación que simplemente prohíba, como China, las actividades con cripto, regulen su espacio de actividad, simplemente sean totalmente permisivas porque, bueno, la economía está tan fuerte que no hay ningún problema con la moneda de curso legal, ¿no? Entonces Venezuela tiene, y aquí es importante recordarlo, se creó un ente de supervisión, se creó una tesorería de criptoactivos, un poco emulando el tema de la Oficina Nacional del Tesoro a nivel de las finanzas públicas. Tenemos pues providencias, legislaciones para el desarrollo de toda la actividad criptoactiva en Venezuela. Tenemos, como lo señalabas hace un rato, el tema del boletín de aplicación número 12, versión 0 de la Federación de Colectadores Públicos para la tenencia de criptoactivos propios, que tú lo has abordado muchas veces ya. Entonces, Venezuela es un país que está muy avanzado en temas de criptomonedas. Cuando vemos el caso de El Salvador, que asumieron Bitcoin como legal tender, Venezuela lleva una morena ya en tiempo, en permisividad y en apertura de mercados para el desarrollo de las criptomonedas en el país. Además, que hay que recordar que hay un mercado natural y nacional de criptoactivos. Bueno, hasta la pandemia que llegó, habían 20 proyectos de criptomonedas, de los cuales solamente 3 están vivos ahorita, ¿no? Están todavía esforzándose por seguir echando adelante su visión de mundo y su visión de criptomoneda, porque hay que entender que un proyecto de criptomoneda es desarrollado por personas que invierten su capital, invierten su dinero, ofertando pues una vía digital para transferir valor. Entonces Venezuela siempre ha sido un país muy avanzado y precisamente también entramos con el tema de la minería y el tema de los criptojuegos, ¿no? La minería entendida entonces como una actividad económica, una actividad reconocida así por la Providencia y reconocida así también desde el Nacional 2019-2025, cuando las personas que somos curiosos revisamos ese documento y buscamos cualquier cantidad de referencias con el tema cripto, que aparecen bastante, hay una que es totalmente directa a la minería digital. Cuando revisamos la ley del sistema integrado de activos, vemos entonces elementos que nos hablan de la minería digital como un elemento fundamental dentro del ecosistema, y sabemos que es fundamental para generar transparencia, habitabilidad, confianza, certeza de los criptoactivos que son minables, ¿no? Y es una actividad económica porque hay 2 momentos en los cuales ahí se genera una cantidad de criptoactivos que tiene su expresión en un valor razonable de mercado en dinero, ¿no? Es una moneda distinta, que es el momento en el cual el minero, grupo de mineros se apropia de las comisiones y el momento en el cual el algoritmo recompensa la validación, ¿no? Entonces, estos momentos son muy importantes porque es ahí donde se da la creación de esas nuevas criptomonedas y se pone en circulación luego a través de estos actores dentro del mecanismo, ¿no? Dentro de todo este sistema. Entonces es importante entender que Venezuela tiene también su pedacito ahí de importancia en el mundo de la minería. Hoy tenemos un registro integral de mineros, también está el RISEC, o sea, una persona tiene que hacer el registro integral del sistema de criptoactivos para después registrarse en el registro integral de mineros y poder solicitar ante la SUNACRIP pues, el tipo de licencia que requiera para el desarrollo de la actividad de minería. Si la idea es ser minero y tener una granja, bueno, entonces tiene que pasar también por COELEC para el estudio de factibilidad de carga y energía, de todos estos trabajos que hay que hacer previos. Y lo cierto es que Venezuela pues tiene su protagonismo en el mundo de la minería, ¿no? Tanto así que, de la misma manera, por la situación que tenemos en el país, por hiperinflación, por la pérdida de valor del bolívar y por verlo como una actividad muy importante también, los criptojuegos que del 2018 a la fecha están presentes en el mundo de los criptoactivos, muchos venezolanos son expertos en este tipo de plataformas, ¿no? Y se han convertido en una manera interesante de algunas personas generar modelos de negocio alrededor de plataformas de juego, bajo la lógica juega para ganar, pero para ganar dinero, el famoso play to earn. Y lo interesante es que Venezuela, bueno, está apenas pocos pasos detrás de Filipinas y otros países donde mucha gente juega precisamente para poder generar ingresos, ¿no? Ingresos adicionales que les permite, pues, un tema de hiperinflación, de pérdida de valor real del salario, todos estos elementos que conocemos. Entonces, Venezuela de alguna manera está muy integrada en muchos de los elementos propios del mundo de las criptomonedas
y lo más recientemente son los juegos blockchain con NFT, ¿no? Claro. Te preguntaba lo de la minería digital, Aarón, y los criptojuegos, sobre todo en ese impacto que tiene nuestro Producto Interno Bruto y que hoy en día, bueno, lo tenemos por allí, sin ánimos de hacerle difusión de propaganda. Recuerden que esto es un programa educativo, aquí no estamos dando consejos para inversión, acá sobre todo estamos compartiendo experiencias, pero bien allí, Aarón, es que hay un boom, ¿no? Como dicen por ahí los muchachos, es que tenemos criptojuegos, ejemplo, Axie Infinity, tenemos Plan vs. Undead, tenemos, bueno, recientemente ya lo que nosotros veníamos manejando como una ICO, ¿sí? Ese Initial Coin Offer, ahora resulta que me cambiaron la C por una G, ahora es IGO. Entonces cuando uno escucha IGO, tenemos por ahí una Initial Game Offer, ¿no? Una oferta inicial de juego. Entonces allí hay una cantidad de juegos que están impactando en Venezuela, sobre todo, bien lo decía, por el tema, bien sea de refugiarse, las personas, buscar otra fuente de ingreso, pero que además se le ha dado a ciertas, vamos a decir, actividades de contratación, porque se han manejado becas, y es allí mi pregunta, cuando decimos impacta, debemos nosotros tomar esa actividad de minería digital, esa generación de valor, esos criptojuegos que se están generando unos ingresos, bien sea a nivel de criptoactivos, de NFT, de esos tokens, pero que además, bueno, el usuario termina cambiando o llevando la moneda fiduciaria. Impacta, tendremos nosotros que tomar esos ingresos entonces para esa gran base, cálculo, por allá esa fórmula de poder nosotros hallar el Producto Interno Bruto. Podemos entonces esa actividad, que sea por una relación laboral, comillas, palabras de este servidor, cuando se otorgan becas, podemos estar en presencia de una relación laboral, podemos estar en presencia que hay una generación de valor, pero además también hay generación de riquezas, porque sí, efectivamente hay mediciones por allí extraoficiales que se dicen, bueno, que hay personas que pueden estar ganando mensual, no sé, $1,000, un valor, ¿sí? Entonces es allí la gran pregunta, ¿impacta? ¿Debemos tomar esos ingresos como base de cálculo para el Producto Interno Bruto, Aarón? Bueno, fíjate, no escuché parte de la pregunta, pero creo que lo que me estás consultando tiene que ver con el hecho de si efectivamente es posible calcular en el PIB pues el resultado de actividades cripto, ¿no? Y lo cierto es que la metodología que se maneja pues para el levantamiento de datos a nivel nacionales, bueno, para que tome en consideración el tema de la minería digital y el tema de los juegos digitales y todo ese tipo de cosas, bueno, tendría que entrar dentro de alguno de los rubros de actividad económica tal cual reconocidos, ¿no? A título de personas naturales, a título de personas jurídicas, ¿no? Y evidentemente gobierno. Sin embargo, los entes multilaterales que han desarrollado esta metodología para poder recoger la data a nivel de cuentas nacionales y poder subir eso y transformarlo por la vía del ingreso, por la vía del gasto, por la vía de valor agregado, bueno, no necesariamente están aceptando o le tienen los brazos abiertos al tema de los criptoactivos, porque principalmente criptoactivo o la criptomoneda se tiene que entender como una forma alternativa de dinero. Formalmente son datos digitales que representan dinero, y siempre y cuando en el mercado existe un tercero que esté interesado en poder validar y poder cambiar esos datos por dinero fiat, así será, ¿no? Entonces, la metodología que se tiene para el cálculo del PIB, y es algo que durante muchos años se ha discutido, sobre todo por la agregación de valor, no necesariamente por los elementos básicos que esa ecuación que tú describías tiene, porque hay países que son muy ricos en unos elementos que ahí no aparecen, ¿ok? Y es una que tiene muchos años dándose sobre la mejora en la metodología para el cálculo de ese PIB, ¿no? El tema de los elementos sociales, el tema elementos religiosos que puedan quizás asumirse como elementos que agregan valor, ¿no? Carga histórica de algunos sitios, el tema de el relacionamiento social y las personas,
que son elementos inmateriales que no necesariamente entran dentro de ese cálculo. Sin embargo, el Banco Internacional de Pagos, que recientemente acaba de cumplir 90 años de su creación, está trabajando, hay unos papers muy interesantes de investigación sobre la conceptualización del tema del dinero digital, del dinero virtual, del dinero electrónico, de las criptomonedas, basándolo en si son elementos centralizados o descentralizados, si están creados por un gobierno o por un particular. Y lo importante es que se están dando los pasos, primero para entender y luego para más adelante ver de qué manera eso puede permear dentro de la metodología del PIB y más adelante poder asumir si es posible que esto sume o forme parte del Producto Interno Bruto de un país. Si eso fuese así, muchos países que son muy animados desde el punto de vista de la tecnología, bueno, si finalmente su Producto Interno Bruto pudiese crecer de una manera muy interesante, producto, por ejemplo, de la minería digital, producto de las operaciones de intercambio, producto de lo que se genera por el tema del juego, a nivel de programación, pero a nivel de ganancia. Todos esos elementos, al final de cuentas, tienen que repensarse y reorientarse a una metodología diferente que los asuma y de alguna manera nos permita llevar entonces a esa relación que tenemos. Sin embargo, por los momentos, lo único que nosotros sabemos, y aquí hay un problema muy importante que tiene que ver con el tema de la estadística que está detrás de los criptoactivos. Al ser los criptoactivos datos digitales pensados y desarrollados para no ser necesariamente controlados o regulados por gobierno alguno, no necesariamente tenemos un Instituto Nacional de Estadísticas Cripto en los países, un fondo cripto internacional que recoja toda la estadística de todo lo que se hace, ¿no? De centro de investigación en algunas universidades que se han dedicado a aplicar instrumentos, a levantar información de minería, de trading, de operaciones. Tenemos empresas como Chainalysis que se dedican a crear indicadores que tratan de darnos una visión de mundo, pero sabemos que la data que se recoge por parte de estos centros de investigación no es una data homogénea, porque no necesariamente tenemos todas las fuentes que requerimos para poder tener una visión lo más estructurada posible. Tenemos acercamientos, como el caso de Venezuela, cuando tú dices, bueno, ¿cuánto se mueve en Venezuela en criptomonedas? Muy difícil saberlo. Lo que lo saben son aquellos desarrolladores de billeteras digitales, desarrolladores de proyectos cripto, los que están detrás de las plataformas P2P, los que están detrás de las pasarelas. Precisamente, Aarón. Y no necesariamente ya que te recoja todo eso. Claro, mi pregunta sobre todo enfocada, porque cuando nosotros revisamos allí a la audiencia, a los que nos aman en el diferido, los muchachos, a los no tan muchachos, y nos encontramos con esa fórmula y ahí tenemos inversión, ¿no? Y nosotros podemos interpretar también, por ejemplo, en lo personal, nosotros estamos realizando una gran inversión en máquinas de minería digital. Se está realizando inversiones exactamente en zonas petro, por ejemplo. En zonas económicas, por ahí hay un proyecto que, bueno, te tengo una pregunta que más adelante te la formulo, pero exactamente iba enfocado allí. Claro, yo puedo identificar que exactamente todo eso lo que se está moviendo, que se está generando, puedo también direccionarlo porque hay una inversión de equipos, hay una inversión. El Estado venezolano, cuando hablo de Estado en su totalidad, está invirtiendo, bien sea por el sector privado o sector público, pero sobre todo ese sector privado está invirtiendo, ¿sí? Está importando máquinas. Eso me afecta a mi ecuación fundamental de Producto Interno Bruto. Entonces, por allí direccionaba la pregunta, porque decía, claro, no manejamos estadística, bien lo estás diciendo, no se maneja una estadística de, bueno, cuántos son los ingresos que se han generado a través de la minería digital, a través de, bueno, de la importación de esos equipos, cuánto ha sido vamos a decir, ese ingreso que me ha originado ese bien, ¿sí? La explotación de ese bien, pero podemos interpretar que exactamente puede estar incorporado dentro de esa fórmula. Sobre todo iba direccionado ahí la pregunta, ¿no? En cuanto a la minería digital y los criptojuegos, tomarlo como base de cálculo, ¿no? Pero fíjate, ya bien lo respondía, no hay una estadística de esos ingresos de minería digital, de criptojuegos. Pero ya entrando en la pregunta que te quería hacer también relacionado a esas zonas económicas especiales, un proyecto de ley orgánica
que ya está discutido, hay una primera discusión, y que efectivamente, bueno, nosotros hablamos por allí, hay unas zonas económicas especiales a nivel tributario, hay unas zonas económicas a nivel de minería digital, ¿sí? Como son las zonas petro, que impactarían. Hay una ley orgánica, un proyecto de ley orgánico para los emprendimientos, ¿sí? Entonces, claro, quería conocer también tu opinión y cómo impactaría la minería digital y criptojuegos en estos proyectos de ley o esta ley o estos proyectos de ley en estas actividades que hoy en día tenemos. Bueno, fíjate, retomando lo primero que decía, no es tan fácil decir que yo invierto en cripto y decir que 2 y 2 son 4 y se lo sumé a la variable inversión privada, ¿no? O sea, otra vez, hay un tema de metodología, ¿sí? Hay que esperar el momento en el cual a nivel de los entes multilaterales la metodología para la recogida de datos y la conceptualización de lo que puede ser inversión proveniente o rendimientos provenientes de estas actividades pueda ser incorporado formalmente a esta estructura que viene de lo micro, ¿sí? En esa matriz que se va levantando desde actores privados, públicos, personas naturales, jurídicas, diferentes áreas de actividad económica, se va levantando desde lo micro por la vía del ingreso, la vía del gasto o el valor agregado y se convierte en esas 5 grandes variables que tú mencionabas que traducen un estimado, una tendencia de ese total de producción. O sea, no es tan fácil como que yo agarré y se lo sumé a la variable inversión privada. O sea, la metodología necesitaría cambiar, pero necesitaría cambiar en términos de una conceptualización, un entendimiento y una vía correcta de poder hacerlo llegar de lo micro a lo macro a esas variables que tú defines. El tema de las zonas económicas especiales es muy interesante porque las mismas se crean dentro de los territorios de los países, bueno, para dar condiciones específicas, especiales, exoneraciones, para incentivar alguna actividad económica, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo con el tema de los criptoactivos, ¿no? Lo único es que esto tiene que obedecer a una política económica que sea una política económica de Estado más no de gobierno y que en definitiva contemple la participación de todas las fuerzas vivas de la economía de un país para que de manera resuelta no sea algo solamente para minería o sea algo solamente para criptojuegos, porque entonces la intención sería yo por un decreto ley creo una zona geográfica especial donde la cometida de energía eléctrica es industrial y es especial y yo garantizo que la luz no se va a ir y qué sé yo, para que sea en ese lugar donde todas las granjas de minería estén ubicadas y estén, para que, bueno, pues de alguna manera se garantice que 24/7 siempre van a estar trabajando. Ah, bueno, pero yo puedo generar eslabonamientos alrededor de esa zona económica especial. Entonces puedo tener negocios y comercios que mayormente acepten cripto. Ah, pero yo puedo tener pequeños negocios que se especialicen en brindar salas de juego para los criptojuegos y qué sé yo. La pregunta es, bueno, yo estoy creando este espacio y cómo eso va a tributar después al tema de la generación de ingresos, cómo de alguna manera pueden participar esto a la generación de ingresos por el mercado interno, por la vía impositiva, cualquiera que ésta sea, cómo yo puedo llamar a la atención quizás de personas en otros países que puedan venirse a esa zona económica especial a ubicarse para potenciar su negocio. O sea, un poco lo que está pasando con estas empresas de tecnología que escogen mudarse a un país o a otro en función de su legislación porque se le protege más lo que es su core business, ¿no? O sea, su actividad de núcleo. Esos son elementos que hay que pensar bastante bien. Y bueno, pues todo esto tiene que darse en el marco de un plan de políticas económicas donde se privilegie pues los elementos que son más urgentes que actividades que puedan ser importantes, que estén en agenda. O sea, sería un poco extraño que con una situación como la que tenemos propuesta por la encuesta en COVID, que requiere un drama socioeconómico bastante complejo, bueno, quizás se le esté privilegiando a un estado del país ponerle luz, teléfono, agua, energía eléctrica, internet de alta velocidad, para tener ahí un experimento cuando quizás eso hace falta primero tenerlo en todo el territorio, ¿no? Entonces, más allá del tema de la oportunidad, hay un tema de coherencia, ¿no? A nivel de lo que es la política económica. Y si eso de alguna manera va a pasar, bueno, los estándares de estos elementos de infraestructura para que esta nueva economía pueda funcionar, esos estándares tienen que elevarse en todo el país, ¿no? Primero.
y a partir de allí hablar de que en estas zonas, bueno, se pueda crear ángeles, espacios de inversión de capital, donde se le garantice a las personas pues el rendimiento de su inversión, donde la gente pueda ir a experimentar el tema cripto, donde quizás alguna empresa pueda de tecnología sentarse allí y decir, bueno, aquí estamos nosotros y vamos a desarrollar tecnología acá, alianzas con universidades a nivel de investigación. O sea, todo eso se puede crear, pero todo eso tiene que ser coherente con una realidad país, ¿sí? O sea, a usted no se le puede estar cayendo el país a pedazos y tener una tacita de plata en un estado donde nada pasa, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos estos ejemplos en otros países, hay estados en otros países, territorios que se han convertido con el paso del tiempo, se han especializado en ser estados de desarrollo de empresas automotrices, por ejemplo, o en el desarrollo de pura tecnología, o es un estado donde las principales universidades están y los centros de investigación están. Y eso tiene que ver con la legislación, eso tiene que ver con la dinámica económica, eso tiene que ver con muchas variables que en principio tienes que corregir para poderle garantizar esos capitales y a esas personas, más allá de una ley, ¿verdad? Que efectivamente lo que tú vas a colocar ahí sí va a generar fruto. Bueno, Aarón, ya estamos llegando al final del programa. Agradecerte por este compartir de saberes, agradecer a la audiencia, a nuestros seguidores, a tus seguidores, a la comunidad y bueno, a los que nos van a oír en diferido. Pero sobre todo, Aarón, me gustaría que les enviara un mensaje a esos muchachos que se están preparando, que probablemente uno cuando llega a primer año, no sé si te ocurrió a ti, ¿no? A secundaria, que uno va con ese temor, una camisa azul y de repente, bueno, ¿qué me depara el futuro? ¿Cómo me van a recibir? ¿Estaré preparado? Sobre todo, darle un mensaje a esos muchachos en el ámbito económico, en el ámbito, bueno, de estudio, de formación y sobre todo, bueno, de aporte. Aarón. Mira, la encuesta en COVID mostraba que a nivel de jerarquía, de importancia, en los hogares, el tema educativo, con el paso del tiempo, estaba quedando en los últimos lugares, ¿sí? Hay que recuperar la importancia del estudio y verlo no como el hecho de que alguien se gradúe en bachillerato y saque un técnico y después una licenciatura y que a partir de ahí se vaya a ser millonario, porque con el paso del tiempo, de la década de los 90 para acá, la promesa del título universitario en Venezuela se ha perdido en muchos espacios, ¿no? Ya no está garantizado el hecho de que una persona estudie 2, 3 cosas, saque un doctorado y qué sé yo, y con eso tenga un buen estándar de vida. Las relaciones sociales de producción en Venezuela han cambiado y el valor del estudio hay que rescatarlo porque evidentemente la gente estudia por un tema de conocer, entender y modificarse, cambiarse a sí mismo y que a partir de eso, de lo que pueda crear con lo que sabe, bueno, puede agregar valor en la comunidad, en la familia, ¿sí? Lastimosamente se nos vendió la idea de que el título universitario y carreras en particulares eran importantes para generar ingresos más adelante. Todo, a ti te tuvo que haber pasado cuando dijiste, yo voy a estudiar esta cosa, y te dije, no, mijo, estudie esto, que los que estudian esto hacen plata. Y al final de cuentas usted puede ser filósofo, músico, psicólogo, pero si usted es bueno haciendo lo que hace, usted hará mucho más dinero que el médico, que el ingeniero, que el abogado. Entonces, al final de cuentas, es un tema de orientación y vocación. Entonces, los chamos que están con su camisa azul, camisa blanca o camisa beige, o los que ya están en la universidad, los que están en un técnico, los que se están certificando en algo, vean el estudio más como un elemento de agregación de valor y superación personal que automáticamente como una herramienta para generar ingresos. Usted puede tener un oficio, usted puede ser barista, usted puede hacer café, pero por la manera como usted lo hace y la manera y todo el empeño que usted le pone, usted va a ser el mejor en eso. Entonces, transformarse en la mejor persona, en el mejor profesional, en el mejor artesano, en el mejor licenciado, en el mejor ingeniero, en el área en el que usted se encuentre. Y no verlo solo como una forma de hacer ingresos, porque al final de cuentas usted puede hacer ingresos de múltiples formas. ¿Qué cantidad de profesionales, estos profesionales típicos, vemos de repente, oye, con una situación muy compleja, ¿no? Y más allá de eso, es el hecho de que la vida emprendedora te permite a ti entender el mercado y ver las realidades de una forma diferente. Entonces, todos los que están estudiando, sigan estudiando, estudien lo que les guste, no estudien lo que les gusta al papá o a la mamá, que por allí es que está la cosa. Si a usted le gusta y lo disfruta, seguramente le va a ir bien, ¿sí? Y en definitiva, las tomas de decisión de agregación de valor
pasan incluso hasta por dejar de hacer algo por comenzar a hacer otra cosa, ¿sí? Y eso tiene que ser algo muy personal. Entonces, el mundo de la tecnología tiene para nosotros grandes cantidades de oportunidades donde por autoconocimiento, autodisciplina, agregación de valor, certificaciones en tiempo muy, muy corto, podemos quizás tener ahora destrezas digitales para entender lo nuevo que viene. ¿Cómo no? En este mundo nuevo hace falta el abogado, el contador, el ingeniero, el médico, el sociólogo, el antropólogo, todos hacen falta. Pero el tema es que desde nuestra plaza, desde nuestro espacio, podamos entender lo digital desde la visión del antropólogo, desde la visión del sociólogo, desde la visión del abogado. Y lastimosamente no en todas nuestras universidades le están mostrando eso a los chamos. Yo que di muchos años en pregrado en muchas universidades nuestras, cuando mis chamos llegaban con trabajos de grado innovadores y los llevaban al comité de investigación, se los devolvían porque no entendían eso. Están muy acostumbrados a un trabajo de presupuesto, del balance de la empresa, de los indicadores, y hoy por hoy tenemos que seguir siendo innovadores, tenemos que seguir iconoclastas, tenemos que ir más allá de lo que nos digan las vacas sagradas históricas de nuestros espacios de formación. Tenemos que forzar la barra y hacerle ver a la gente que, bueno, hay algo por ahí distinto y que yo lo quiero estudiar. Y lo interesante de esto es que, bueno, hay que buscar esa información y evidentemente hay que crear los espacios. Si nos quedamos esperando que venga el abogado especialista en cripto y me explique todo, no, quizás ese abogado está viendo eso ahorita. El criptocontador ya lo tenemos aquí en pantalla. Yo no sé si existirá un criptoeconomista, pero lo cierto es que todos en nuestra área de investigación e información tenemos que investigar cómo conecta esto nuevo. Y para eso necesitamos la teoría, la historia y evidentemente los números, ¿no? Entonces allí el trabajo, porque la única visión de hacer esto bien es investigando, ¿sí? Y creando alianzas, ¿no? Despolitizando todo esto también, pues eso es muy importante. Cuando uno lee el trabajo de Satoshi Nakamoto, claro que hay una visión ideológica, pero es una visión ideológica distinta, es una visión de crear dentro de la estructura que ya tenemos una forma distinta de relacionarnos. Y eso también tiene que quedar claro a nivel ontológico, a nivel de la filosofía. O sea, es importante que todos estos elementos queden claros. Entonces el chamo tiene que hacer esto más allá de ganarse una platica jugando con unas maticas a las que le echa agua, tiene que ir más allá de eso. Tiene que incentivarse a entender que es una criptomoneda, porque es revolucionaria, porque está cambiando las cosas, que es la cadena de bloques, porque el Fondo Monetario le está prestando atención, porque el Banco Internacional de Pago quiere sacar sus propias criptomonedas a través de los bancos centrales. O sea, ¿qué es lo que de alguna manera está cambiando esto? Y solamente así es que vamos a hacer bien las cosas. Si no, simplemente vamos a tener una generación de gente que piensa que es una forma rápida de hacer dinero y hay que evitar eso. Claro que sí, Aarón. Bueno, y recordando que estamos en tiempos disruptivos, y no hace mucho, uno veía al muchacho, y no tan muchacho, ¿sí? Con el teléfono en la mano, y uno decía, o algunos, ¿sí? Consideramos, caramba, él está estudiando, o él está jugando, o él está sumergido en la tecnología. Otros tendrían otra opinión. Y efectivamente ese muchacho se estaba educando, se estaba preparando, estaba minando, Aarón, porque casuísticamente, bueno, decimos que hay esos tipos de minería, ¿no? Bien lo utiliza lo que es la tecnología Bitcoin, con lo que sería el proof of work, ¿sí? Esa prueba de trabajo, pero también está esa otra prueba, ¿no? Lo que es el proof of stake, que básicamente es donde se direcciona lo que va a ocurrir después que se mine el último Satoshi, que hablamos de 21 millones de Bitcoin, ¿no? Lo que está establecido en el libro blanco. ¿Qué va a pasar después de que se minen los 21 millones de Bitcoin? Entonces, esa tecnología de Proof of Stake, que hoy casualmente, bueno, se está poniendo también de moda con los criptojuegos, porque se dice, ahí abro comillas, es que estoy minando, es que estoy haciendo un trabajo en minería digital, estoy aportando al ecosistema, estoy teniendo una participación a través de una diversión, a través de una recreación, pero efectivamente nos ha sorprendido muchísimo que cuando vemos a ese muchacho, no tan muchacho, ¿sí? Que mi salario, por ejemplo, decimos, caramba, pero es que le está ganando más 3, 4, 5 veces haciendo lo que le gusta, ¿sí? Y resulta que nosotros, bien lo decías tú, pero es que estamos investigando, estamos en la teoría, estudiando toda una parte documental, mientras él está un poquito más adelante, ya navegando hacia el futuro, ¿no? Explorando. Probablemente no sabe que está sumergido en una blockchain,
probablemente no sabe que hay tipos de blockchain, pero él ya tiene una, vamos a decir, una capacidad, tiene una destreza en esos criptojuegos. Y que, además de esa destreza, le está generando un rédito, ¿sí? Y un rédito que, bueno, para él es muy satisfactorio y que creo que para cualquier persona hoy en día le es muy satisfactorio. Ese rédito impacta en lo personal. Programa en escenarios físicamente. Y bueno, esta es tu casa, Aarón. Cuando usted desee, bienvenido, Aarón. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Francisco, por invitarme a tu espacio. Pero yo pienso que son espacios importantes de conversación, ¿no? Porque estas discusiones hay que darlas, hay que hablar de estos temas, ¿no? Sobre todo con la gran humildad de saber que nadie es experto en esto, ¿no? Y que todos estamos aprendiendo. O sea, por más agregación de valor que tenga una persona, el mundo de los criptoactivos, el mundo blockchain, esto crece todos los días. Entonces, al final de cuentas, es entenderse y verse como un aprendiz en estos temas, por ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues mira, tú ves que tienes un Cardano, tienes un Polkadot, te están sacando diferentes blockchain, tienes los parachains, tienes cualquier cantidad de cosas nuevas que van saliendo y nadie te puede decir que es conocedor al 100% o ultranza de todo esto. Entonces, con la humildad que tiene que caracterizar a una persona que siempre aprende, tenemos que acercarnos a esto y precisamente estos espacios son maravillosos para ello. Yo muchísimas gracias, muy agradecido de verdad por el espacio que se abre. Bueno, pues y luego pues aquellas personas que tengan la oportunidad de verlo en diferido, de los que están viendo ahorita, pues tomar nota, llevarse ideas, porque al final de cuentas todo esto es un trabajo colaborativo que todos vamos haciendo, cada quien con su granito. Así que de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, Aarón. Y bueno, a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy, agradecido a aquellos seguidores que nos van a ver en diferido. Esperemos que este material, así como los anteriores, bueno, les sea de provecho y de su interés, sobre todo en su tema investigativo y de formación. Queremos aportar y sobre todo, bueno, ayudar a nuestra hermosa Venezuela. Cuenta con nosotros. Gracias, Aarón. Gracias, siempre a la orden.